Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estamos agradecidos a Dios que nos permite compartir una vez más de la palabra del Señor, y el tema de hoy es acerca de aprender más de Jesús. Por tal razón, comencemos el estudio de la palabra de Dios con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hermosa mañana que nos permite estar juntos para estudiar tu palabra, rogamos a Dios que nos acompañes y que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy. Queremos, Señor, ser más como Jesús, más como tu Hijo amado, quien murió por nosotros. Permite, Señor, de que el estudio de hoy nos ayude a comprender un poco más cómo podemos también ser nosotros semejantes a Cristo. Pedimos todo esto, Señor, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. Vamos entonces a estudiar acerca de cómo podemos aprender de Cristo, y vayamos al libro de Juan, allí en los últimos capítulos donde se encuentra la historia de Cristo previo a su muerte. ¿Qué es lo que Cristo nos enseñó? ¿Qué es lo que Cristo habló con los hombres, con los discípulos, justo antes de entregar su vida por nosotros? ¿Qué fueron las lecciones más importantes que Cristo pudo decir a los discípulos, a nosotros, para que podamos realmente aprender un poco más la vida de Cristo y cómo aprender a vivir como Él vivió? Noten usted lo que nos dice Juan 12, 24, 25. Aquí el Señor nos está diciendo algo muy importante. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Notemos cómo este versículo Cristo nos está hablando acerca primeramente de sí mismo. Él es el ejemplo perfecto de cómo Él tuvo que morir para poder darnos vida, darnos frutos. Es decir, si Cristo no moría, ningún ser humano podía haber sido redimido o salvo. Pero también este versículo no se aplica únicamente a Cristo. También se aplica a nuestra experiencia, a nuestra vida. Porque Cristo nos invita y nos dice claramente que aquel que quiera salvar su vida debe entregarla, tiene que despreciarla. Es decir, debe elegir seguir la palabra de Dios, aceptar el llamado de Cristo y estar dispuesto aún a morir a sí mismo, a morir a su vida aquí terrenal, para entonces poder engendrar la vida eterna. Eso quiere decir de que hay un sacrificio que se debe hacer. No es un sacrificio que todo el mundo lo quiere hacer. Conocemos de que muchas personas quieren seguir al Señor, pero no quieren o no están dispuestos a entregar su voluntad a Él. Esos cristianos se convierten en simplemente unos falsificadores de la palabra de Dios, porque no tienen la eficacia, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, y su vida está apartada del camino correcto. Es más, sus vidas reflejan no el carácter precioso de Cristo, sino el carácter del enemigo, el carácter de Satanás. Por esta razón, entendamos de que Cristo nos invita primeramente a entregarnos completamente a Él. Ahora, miren lo que sucedió en el tiempo de Cristo también. Allí en esa experiencia, cuando Cristo está hablando de esas cosas, en el versículo 42 leemos lo siguiente. Con todo, aún entre los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Notemos aquí cómo estos hombres, los fariseos, los gobernantes, aún los líderes, estaban convencidos de que Cristo era el Hijo de Dios. Había hombres, mujeres en las sinagogas que querían seguir a Cristo y confesar su nombre, pero preferían la gloria de los hombres, preferían la honra de los hombres más que la honra y la gloria de Dios. Notamos aquí como entonces, al igual que en el tiempo antiguo, muchos hoy no quieren realmente estar dispuestos a seguir o dar todo lo que significa ser un hijo de Cristo, un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Notemos como en el tiempo antiguo se perdieron muchos, y es más, rechazaron a Cristo porque su vida era algo que iba constantemente contraria a la convivencia o al deseo natural de la carne. Ellos no deseaban tener esa vida de sacrificio, de humildad, de abnegación. Y a pesar de que las evidencias mostraban de que este era el Hijo de Dios, el Mesías, por el amor a esta vanagloria, este amor a las cosas temporales, muchos rechazaron el Evangelio. Y hoy, tristemente, la experiencia es similar. Tristemente también hay gente que acepta, entre comillas, o acepta en su manera de pensar la Biblia o la palabra de Dios, pero realmente está
contrario o no van de acuerdo a esta palabra de Dios, a la vida como Cristo nos invita a tener. Esto no quiere decir de que tenemos que tener una vida de pobreza necesariamente, porque Cristo nos llama justamente a obrar por los más necesitados. Pero la experiencia realmente está en tratar o a aceptar la necesidad nuestra de entregarnos en nuestra voluntad al Señor Jesús. Esto nos debe a nosotros marcar la diferencia. ¿Queremos realmente seguir a Cristo? Tenemos que aprender entonces a amarlo, a entregarnos, a buscarle que Él gobierne mi vida y no que yo tenga todavía la autoridad o el mando de mi vida. Esta experiencia debe ser nosotros una experiencia mucho más certera, una experiencia real, no solamente una idea, un pensamiento, una ideología que nos agrada escuchar, que tal vez nos interesa tener, pero realmente no estamos dispuestos a hacerlo. Pensemos específicamente en cada uno de nosotros qué cosas todavía no he querido yo ceder a la palabra de Dios o a la voluntad del Señor Jesús. ¿A qué cosas todavía no estoy dispuesto a entregarlas? Estas cosas son las que Dios nos dice nos previenen la salvación y la redención. Ahora, vayamos al versículo 48 al 50 y leamos lo que Cristo nos dice en relación a lo que sucede cuando nosotros escuchamos, pero no estamos dispuestos a aceptar esa palabra de Dios. Dice allí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar, y sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Notamos aquí cómo Cristo entonces nos invita a tener esa experiencia de poder conocerlo mejor, de poder entenderlo, aceptarlo y practicar esa experiencia de vida. Que en este día Dios te permita aceptar la palabra de Dios, aceptar esta palabra viva, la palabra que Cristo nos dice, y no ser condenado por ella, porque la palabra de Dios es realmente viva y eficaz y nos puede otorgar la bendición de recibir la palabra de Dios y ser transformados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros para poder ser moldeados al ejemplo perfecto. Que Dios te permita en este día tener esa experiencia en mi oración y que por la gracia de Cristo podemos estudiar más su palabra, llegar a imitar a Jesús, que Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo y nuestro amante Salvador. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día de mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.